Hola amigos, vamos a seguir practicando los ejercicios que vimos en la lección anterior. Vamos a seguir practicando el cuadrado de un binomio. Vamos a empezar la lección 10. Espero que hayan repasado todo lo que hemos visto en la lección anterior. Y no solamente en la anterior, sino en todas las anteriores también. Pero concretamente la anterior es imprescindible para comprender la de hoy. Recuerden que nuestro problema era siempre el signo menos y que para combatir el signo menos lo encerrábamos entre paréntesis. Entonces vamos a proceder de esta forma. Aquí tenemos un signo menos, paréntesis, menos 6 quintos de x cuadrado, cerramos, más, paréntesis, 2 tercios de x y todo elevado al cuadrado. Al encerrarlo entre paréntesis, esto se convierte en el cuadrado de una suma sin más problemas. Recuerden, el cuadrado de una suma, vamos a recordarlo, es, aunque ya hay que sabérselo perfectamente, sin dudar, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Está claro que el primero es este y el segundo este otro. No tiene pérdida. Vamos a ponerlo en paréntesis, borrando, que esto ya se lo tiene que saber todo el mundo. Tenemos el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora simplemente, dentro de cada paréntesis, colocamos lo que corresponda. Este es el primero, cuadrado del primero, menos 6 quintos de x cuadrado, colocamos aquí, al cuadrado, más 2 por el primero y por el segundo, aquí colocamos el primero, es decir, menos 6 quintos de x cuadrado, y por el segundo, 2 tercios de x. 2 tercios de x, más el cuadrado del segundo, 2 tercios de x. Y ahora simplemente efectuamos las operaciones que están indicadas. Despacito. Supongo que lo están haciendo todos conmigo. Por favor, no me dejen solo, trabajando al mismo tiempo que yo, que para eso vamos muy despacito. Primero, el signo menos. El signo menos al cuadrado más. No hace falta ponerlo, pero si quieren, no es necesario ponerlo al principio. Cuadrado de 6. 36. 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. X cuadrado al cuadrado. Para elevar una potencia a otra potencia, ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. X a la cuarta. En esta parte, en este sumando, para evitar problemas, vamos a ir despacito. Primero los signos, luego los números y luego las letras. ¿De acuerdo? Los signos. Más por menos, menos. Y menos por más, menos. Por tanto, menos. Los números vamos a indicarlos. Tenemos 2 por 6 por 2 y en el denominador 5 por 3. ¿De acuerdo? El 2 este, ya saben, es como si tuviera la unidad debajo. 2 por 6 por 2, 2 por 6 por 2, 1 por 5 por 3. El 1 no es necesario ponerlo. Y x cuadrado por x, x al cubo. Más 4, cuadrado de 3, 9, 4 novenos de x al cuadrado. Simplificaciones. Aquí observamos que dividiendo 6 entre 3 nos da 2. Y queda, por tanto, 36 partido por 25, x a la cuarta, menos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. En el numerador, 8. En el denominador, 5. X al cubo, más 4 novenos de x al cuadrado. Creo que este ejercicio, que es causa de muchos errores, no crean, pero que si operamos tranquilamente y reposadamente y poquito a poco, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Menos 6 quintos de x cuadrado, más 2 tercios de x, todo elevado al cuadrado. El signo menos lo encerramos entre paréntesis. Y queda, entre paréntesis, menos 6 quintos de x cuadrado, más
y entre paréntesis 2/3 de x y todo elevado al cuadrado. Hemos convertido el ejercicio en el cuadrado de una suma. Aplicando la fórmula del cuadrado de una suma, obtenemos 36 partido por 25 x a la cuarta menos 8/5 de x cubo más 4/9 de x cuadrado. Y otro ejercicio más. Todos los ejercicios son pocos. Esto es el cuadrado de una diferencia. Y este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas. Primero, aplicando exactamente la fórmula que ayer demostramos. ¿Recuerdan? Vamos a ponerla aquí. A menos B elevado al cuadrado. Lo demostramos que era el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aplicando la fórmula, el primero es A y el segundo es B, no menos B. El signo menos ya viene de memoria en la fórmula, ¿de acuerdo? Si aplicamos la fórmula, que además debemos de saberla aplicar, aunque utilicemos también la otra técnica de aislar el signo menos, para aplicar la fórmula, insisto, el primero es A y el segundo es B, no menos B, que el signo menos ya viene incluido en el repertorio este, ¿de acuerdo? Vamos allá. Cuadrado del primero, aplicando la fórmula, menos el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Y aplicando la fórmula, el primero es esta expresión y el segundo esta otra sin el signo menos que ya viene aquí. ¿De acuerdo? Cuadrado del primero. Aquí colocamos el primero. 2/3 de x cuadrado y menos 2 por el primero y por el segundo. El primero, vamos a copiarlo, 2/3 de x cuadrado y por el segundo es esto sin el signo menos, 1/4 de x y cuadrado y más el cuadrado del segundo, el segundo 1/4 de x y cuadrado. Muy bien, vamos a efectuar ahora simplemente las operaciones que están indicadas. Esto no tiene pérdida. Vamos a ver. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, para elevar a una potencia a otra potencia, la misma base, y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. El exponente de la y no tiene, cuando no tiene se considera que es un 1. Y elevado a 1, 1 por 2, queda al cuadrado. Este producto, primero haremos los signos, luego los números y luego las letras, ¿de acuerdo? Menos por más, menos. El resultado, menos. Los números. Debajo del 2, si ustedes quieren, pueden considerar que hay un 1. Raya de fracción, numerador, 2 por 2 y por 1. El 1 no hace falta ponerlo. Y en el denominador, 3 por 4. 3 por 4. Repito, 2 por 2, el 1 no es necesario. 3 por 4. Las letras, x cuadrado por x. Para multiplicar potencias de la misma base, ponemos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 1, 3. Y ahora la y. También sumamos los exponentes. 1 más 2, 3. Y al cubo. Más. Cuadrado de 1, 1. El cuadrado de 4, 16. X al cuadrado, y cuadrado al cuadrado, y a la cuarta. ¿De acuerdo? Observamos aquí una simplificación. 2 por 2 es 4, se nos va con este 4. Y ahora simplemente copiar, queda 4/9 de x a la cuarta y cuadrado menos, aquí queda 1/3, arriba queda un 1, 1/3, x cubo y cubo. Más, simplemente copiando, 1/16 de x al cuadrado y a la cuarta. Espero que esté quedando bien claro. Y ahora vamos a utilizar la otra técnica. La otra técnica de encerrar el signo menos dentro de un paréntesis, pero de todas maneras yo quiero que esta la deben de saber aplicar también. ¿Conforme? Vamos a borrar. Entonces quedamos que el signo menos nunca será un problema si lo encerramos entre paréntesis.
Entonces, este ejemplo podemos convertirlo en el cuadrado de una suma de esta forma. Corchete, paréntesis, el primero, 2/3 de x cuadrado y suma. Y el signo menos, encerrado entre paréntesis, queda así, menos 1/4 de x y al cuadrado. Y ahora, al cuadrado. ¿Han visto cómo hemos convertido una diferencia en una suma? Y ahora simplemente el cuadrado de una suma, que ya todos sabemos, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Hay que ver la cantidad de errores que se cometen con esto y lo fácil que es, si nos fijamos y andamos con cuidado. Cuadrado del primero, 2/3 de x cuadrado y más el doble del primero, mirando aquí, no aquí que nos podemos equivocar, aquí. El doble del primero, 2/3 de x cuadrado y por el segundo, que es menos 1/4, no tenemos más que copiar, de x y cuadrado. Más el cuadrado del segundo, y el segundo es menos 1/4 de x y al cuadrado. Y ahora, tranquilamente, efectuar las operaciones indicadas. 4/9, el cuadrado de 2 es 4, el de 3 es 9. X cuadrado al cuadrado, multiplicamos los exponentes, x a la cuarta y al cuadrado 1 por 2, 2. Aquí, como siempre, primero los signos, luego los números y luego las letras. Más por menos, menos. Con los números, cuidadito, despacito, no hay prisa. Lo importante es no equivocarse. 2 por 2, 2 por 2 y por 1. El 1 no hace falta ponerlo porque es el neutro del producto. Si quieren y se sienten más cómodos, pónganle un 1 debajo al 2, aunque ya con la experiencia no hace ni falta. 3 por 4. 3 por 4, x al cuadrado por x, x al cubo, e y por y al cuadrado y al cubo, sumando los exponentes. Este signo menos está elevado al cuadrado. Sabemos que un signo menos elevado al cuadrado es positivo. Más 1 partido por 16, x al cuadrado, multiplicando los exponentes, 1 por 2, e y a la cuarta. 2 por 2, 4. Y ahora simplemente observar que 2 por 2, 4, se nos va con 4, con lo cual nos queda aquí 1/3. Por supuesto, exactamente igual que antes. Me da la impresión de que está quedando bien claro, y me alegro. 2/3 de x cuadrado y menos 1/4 de x y cuadrado. Todo entre paréntesis elevado al cuadrado. Lo haremos de dos formas. Forma primera, aplicando la fórmula del cuadrado de una diferencia. En el lugar del primero colocaremos 2/3 de x cuadrado y en lugar del segundo colocaremos 1/4 de x y cuadrado sin el signo menos. Obtenemos 4/9 de x a la cuarta y cuadrado, menos 1/3 de x3 y 3, más 1/16 de x cuadrado y a la cuarta. Forma 2. Aislando el signo menos entre paréntesis y aplicando la fórmula del cuadrado de una suma. En el lugar del primero colocaremos 2/3 de x cuadrado y en lugar del segundo colocaremos menos 1/4 de x y cuadrado. Operando, obtenemos 4/9 de x a la cuarta y cuadrado, menos 1/3 de x cubo y cubo, más 1/16 de x cuadrado y a la cuarta. Aquí les he preparado un ejercicio para que lo hagan ustedes solos. Por supuesto, también quiero que repitan todos los que hemos hecho una y otra vez. No se cansen de hacerlo. Mientras más se repiten, más seguridad, más rapidez y más precisión. Este ejercicio lo van a hacer ustedes solos. Ya saben que lo pueden comprobar en el librito de texto complementario, donde está todo lo que hacemos aquí y mucho más. Está hecho y resuelto y guiado paso a paso. Así que ustedes pueden comprobar su forma haciendo el cuadrado de este binomio. ¿Cómo? Es cosa de ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra igualdad notable muy interesante y muy importante, que es la suma por diferencia. ¿De acuerdo? La suma por diferencia solamente todo es igual excepto el signo del medio, que en un sitio es más y en otro es menos.
no hay más vuelta de hoja. Entonces, suma por diferencia. Ya sabemos multiplicar dos paréntesis. El primer sumando del primero multiplica a cada uno de los dos del segundo. Y luego, el segundo sumando del primero multiplica a cada uno de los dos del segundo. Previamente multiplicando los signos. Y cuidadito, como siempre, con el signo menos. Vamos allá. Más por más. Cuando una letra no tiene nada adelante, ya saben que se le considera el signo más. No es necesario ponerlo al principio. Más por más, más. A por A al cuadrado. Sumamos los exponentes, 1 y 1, 2. Seguimos. Más por menos, menos. A por B, A por B. Ya hemos multiplicado el primero por los dos sumando. Ahora el segundo. Más por más, más. B por A, B por A. Y ahora, más por menos, menos, y B por B es B cuadrado. Sabemos que A por B y B por A es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, igual que A por B es lo mismo que B por A. Por tanto, estas dos expresiones son iguales, pero con signo contrario, luego su suma da 0. Vulgarmente decimos que se va. Y entonces, recuerden, nos queda A cuadrado menos B cuadrado. Y decimos así, suma A más B por diferencia A menos B, diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado. Y cuidado con el juego de palabras. Esto que está aquí, A menos B elevado al cuadrado, es el cuadrado de una diferencia. Pero esto es diferencia de cuadrados. Repito, aquí lo tenemos. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. A más B por A menos B. Suma por diferencia. Efectuando operaciones tenemos A cuadrado menos B cuadrado. Por tanto, suma por diferencia igual a diferencia de cuadrados. Vamos a hacer unos ejercicios de lo que acabamos de ver. La diferencia de cuadrados o la suma por diferencia se puede utilizar en ambos sentidos, por supuesto. Vamos a repetir. Suma por diferencia, recordando, diferencia de cuadrados. Pero también podemos utilizar diferencia de cuadrados igual a suma por diferencia. Y esto es muy interesante de cara a las simplificaciones. Estos ejercicios que tenemos en la pizarra, vamos a convertirlos en productos de factores utilizando lo que acabamos de ver. Vamos a ver si somos capaces de conseguir una diferencia de cuadrados. Para conseguir una diferencia de cuadrados tenemos que tener una cosa al cuadrado menos otra al cuadrado. Vamos a ver si lo conseguimos. En lugar de 4 vamos a poner un 2. ¿Por qué? Porque el cuadrado de 2 es 4. En lugar de la A al cuadrado ponemos una A. ¿Por qué? Porque si elevamos la A al cuadrado, si elevamos 2A ya nos da el primero, sería 2A al cuadrado es 4A al cuadrado. Y en la otra parte podemos poner en lugar del 9 un 3 porque al cuadrado es 9 y aquí la B. Si elevamos al cuadrado será 9B cuadrado. Luego ya hemos conseguido la diferencia de cuadrado. Y no se preocupen, podrían decir, ¿y cómo se me va a ocurrir esto a mí? Pues claro, la primera vez no, pero una vez lo veamos ya se va haciendo familiar. Y hemos conseguido convertir esta expresión en una diferencia de cuadrados. Y ahora vamos a poner suma por diferencia. 2A más 3B, suma, perdón, 2A más 3B por 2A menos 3B. Y hemos convertido esta expresión en un producto de factores. Con la siguiente, ¿se les ocurre algo? Piensen a ver, no me dejen a mí solo. ¿Qué haríamos para convertir esto en una diferencia de cuadrados? La solución es más sencilla de lo que parece. 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Ya lo tenemos. Luego, diferencia de cuadrados es suma por diferencia. Estos ejercicios realmente son clásicos, se repiten una y otra vez. O sea que no tienen nada de misterioso. En cuanto no sean familiares, no habrá problema. Este también se puede convertir en una diferencia de cuadrados. Y conseguir lo que queremos realmente, que es descomponerlos en productos de factores. ¿Se nos ocurre algo? Vamos a ver. Miren, el x a la cuarta podemos poner que es x al cuadrado, evidentemente. ¿Cierto? X cuadrado al cuadrado es x a la cuarta.
Y en lugar de 1 podemos poner 1 al cuadrado, que es lo mismo. Ya hemos conseguido la diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados es suma, cuidadito, esto más esto, por diferencia, esto menos esto. Vamos allá, suma x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. ¿Hemos terminado? ¿Qué opina? Todavía se puede seguir descomponiendo. Aquí vemos precisamente el ejercicio anterior. Este 1 podemos considerar que es un 1 al cuadrado, ya que 1 y 1 al cuadrado es lo mismo. Luego el ejercicio puede continuar. Con este sí es verdad que no podemos hacer nada más. Este es x cuadrado más 1. Y esta diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Es suma x más 1 por x menos 1. Y hemos conseguido descomponer este binomio en un producto de factores. Practíquenlo. Vamos a ver, todo esto se apoya en las igualdades notables. Hemos visto 3 igualdades notables importantísimas que de aquí en adelante tienen que formar parte de nuestro conocimiento y de nuestro bagaje de matemáticas, que son el cuadrado de una suma, cuadrado del primero, más, seguro que ya todos no lo sabemos, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado de una diferencia, a menos b al cuadrado, que es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y por último, suma a más b por diferencia, a menos b, que es diferencia de cuadrados. Estas 3 igualdades se les denomina igualdades notables. Son muy importantes y aquí están en nuestra mente para siempre, espero. Los siguientes ejercicios. 4a cuadrado menos 9b cuadrado. Observamos que 4a cuadrado es lo mismo que 2a entre paréntesis elevado al cuadrado y que 9b cuadrado es lo mismo que 3b entre paréntesis elevado al cuadrado. Por tanto, podemos aplicar diferencia de cuadrados, suma por diferencia. 2a más 3b por 2a menos 3b. X cuadrado menos 1. Observamos que el 1 puede ser también 1 al cuadrado. Y de nuevo, diferencia de cuadrados, suma por diferencia. X más 1 por x menos 1. X a la cuarta menos 1. X a la cuarta es lo mismo que x cuadrado elevado al cuadrado. Y 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Por tanto, diferencia de cuadrados, suma por diferencia. Volviéndolo a aplicar al x cuadrado menos 1, queda x cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1. Igualdades notables. Cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuadrado de una diferencia. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y suma por diferencia igual diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado. Y más ejercicios, amigos. Ahora les he preparado este. A más b al cubo. Bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar con esto? Bueno, podríamos llegar a cualquier parte. Esta expresión, a más b elevado a m, la m puede tener el valor 1, 2, 3, 4, 5, el valor que quiera, por supuesto. Nosotros, en este nivel, nos vamos a quedar solamente con el a más b al cubo. Ya a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. Más adelante veremos el binomio de Newton y veremos cómo se desarrolla esto aplicando al binomio de Newton. De momento nos vamos a contentar con llegar a más b al cubo. ¿Qué tiempo habrá de progresar? Por supuesto que el a más b puede tener menos a más b al cubo o puede tener a menos b. Todo lo veremos y lo practicaremos. De momento vamos a ver qué significa a más b al cubo o qué significa cualquier cosa al cubo. Una cosa al cubo significa que se multiplica por sí mismo 3 veces. Por ejemplo, a al cubo es a y por a. Nosotros, para demostrar la expresión
que vamos a obtener y que también aprenderemos de memoria, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a multiplicar a por a al cuadrado. Es cierto también, ¿no? Al cuadrado, a por a al cuadrado. Entonces, para demostrar esta formulita, que además me la van a terminar ustedes y así comprobarán el estado de forma en que estamos, a más b al cubo es a más b por a más b al cuadrado. A más b al cuadrado ya nos es familiar. Vamos a ponerlo aquí, a más b, y a más b al cuadrado ya es de la familia. Cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? El cuadrado de una suma, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora van a continuar ustedes. Yo lo guío un poquito. Ya saben que se multiplica. Aquí tengo dos sumandos. Tenemos el primer sumando por todos y cada uno de los demás. Y el segundo sumando por todos y cada uno de los demás. Y luego reunimos términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Aquellos que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 3a cuadrado b y 4b al cuadrado, estos dos términos son semejantes, porque tienen las mismas letras. Una b elevado a 1 y una a elevado al cuadrado, aunque estén en distinto orden. Solamente podemos sumar términos semejantes. Por ejemplo, este término a b cuadrado, esto como un comentario aparte, no podría sumarse con a cuadrado b. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Sin embargo, si tuviésemos 3a cuadrado b más 4 de lo mismo, porque a cuadrado b es lo mismo que b al cuadrado, pues tendríamos 7 de lo mismo. Esto es para ayudarles un poquito. Pero ustedes me efectúan este producto y a ver si son capaces ustedes solitos de demostrarme esta fórmula. ¿De acuerdo? Ya saben que cuentan conmigo, encantado de estar con ustedes y hasta pronto. A más b todo elevado al cubo. Es lo mismo que a más b por a más b al cuadrado. En lugar de a más b al cuadrado podemos aplicar el cuadrado de una suma, terminarlo y comprobarlo en el libro de texto.